Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Le damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza a nuestro Padre Celestial, porque el Dios es misericordioso, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la Iglesia, al Espíritu Santo. Amado dulce Espíritu Santo, entra, nos hacemos a un lado para que tú entres y tomes el control y nos diriges y nos enseñes, amado Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará y lo llevará a toda verdad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que sea tu verdad manifestada a través de nuestras vidas, que sea tu palabra dándonos el conocimiento, el entendimiento, la revelación del plan perfecto que tú has asignado para nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, hoy te pedimos, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, cada hogar, a cada familia, entra al corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento y toma el control. Abre sus mentes, sus sentidos espirituales al conocimiento de la palabra. Te pido, Espíritu Santo, corre el velo en la mente, en el corazón, y trae claridad a la luz de las Escrituras, que ellos puedan conocer y entender los planes que tú tienes para con cada uno de ellos. Que hoy la palabra tú la lleves con total convicción, firmeza y determinación. Le oramos al Señor por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos, Señor, por los planes que tú has asignado para cada uno de ellos, que ellos los entiendan perfectamente, pero que también tengan paciencia y tengan esa sabiduría, ese entendimiento, para que el plan que tú has asignado se cumplirá más pronto que tarde, porque tú no retardas tus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que tú las cumples para ellos en este tiempo. Hoy oro, Dios, que tú los guardes, los protejas, los libres de todo mal y peligro, porque también les des esa claridad y ese convencimiento en todo lo que tú ya has hablado a ellos. Toma el control de sus mentes y corazones, pero también toma el control de sus cuerdas vocales, que seas tú hablando a través de sus bocas, que seas tú alabando, adorando, glorificando, exaltando a través de las bocas de cada uno de ellos, Padre, porque ellos están dispuestos a seguirte, a obrar a través de tu sabiduría, tu entendimiento y tu revelación en Cristo Jesús. Quiero que usted me acompañe con un tiempo de alabanza y adoración, pero también quiero que me acompañe con una oración, en la cual queremos pedirle al Señor que entre y gobierne esta reunión, pero también que entre y gobierne la iglesia. Amado Espíritu Santo, hoy te damos el lugar a ti. Entra, amado Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que forja nuestras mentes, nuestros corazones en tu conocimiento. Te pedimos, Señor, entra, revela, habla, enséñanos, oriéntanos, direcciónanos en todos los sentidos de la palabra de Dios. Amado Espíritu Santo, hoy te pido, entra a cada hogar, a cada casa, familia, pero que también tú lo lleves a un convencimiento pleno de lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos, Señor, y que toda carga, toda pesadez, todo cansancio hoy cae en el nombre de Jesús, y declaro que son libres en el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, necesitamos tu dirección. Ven, entra y gobierna nuestras vidas en Cristo Jesús. Entremos en un tiempo de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para el día de hoy. Hola iglesia, ¿cómo están? Los invitamos para que estén con nosotros en este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a cantar esta canción que se llama Como en el cielo. Y vamos a recordar esa parte que habla el Señor, donde dice que le cantan santo, santo los ángeles. Los ángeles y nosotros vamos a unirnos en adoración en este momento. Así no se sepa esta canción, vamos a cantar en espíritu y en verdad al Señor. Hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Así es, Señor, como en el cielo reina sobre nosotros.
Gracias te damos, Dios, porque es así en la tierra como en el cielo, Señor, que tú gobiernas y te manifiestas en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Así es, dice su palabra, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Recordemos que tenemos esa autoridad para atar y desatar lo que hay en el cielo, lo que hay acá en la tierra. Y pedimos al Señor que traiga su reino, que sea como en el cielo. Como dice su palabra, que Él quiere establecer ese gobierno del Espíritu Santo en cada área, en cada lugar. En el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, que siempre reina solo tú. Como en el cielo, Gracias te damos, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración que está sobrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bueno, en ese mismo mover, en ese mismo sentir, allí donde usted se encuentra, lo invito a que adore con nosotros, pero así como le dice en el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Por eso allí donde usted está, lo invito a que no acepte ninguna distracción, cante con nosotros esta canción, Eres mi paz. Señor, te bendecimos. Venimos a adorarte solamente a ti, Señor, porque eres nuestra paz, eres nuestro soporte y nuestra fortaleza. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Que nos encuentres en tu presencia. Señor, glorifícate en nuestras vidas a través de tu palabra. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor. Solamente tú conoces nuestras vidas, lo que hemos vivido hasta este momento. Llénalo todo, Señor. Cada vida, cada casa, cada familia, cada persona que está conectada, reciba tu presencia, reciba la impartición de tu Espíritu para estar alineados a tu Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti,
pase. Cuando pase por el fuego no me quemarás, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, ahí estarás. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, ahí estarás. Señor, muévete en cada casa, muévete en nuestras vidas, muévete, Señor, en este tiempo. Necesitamos de tu presencia. Gracias, Dios, porque ahí estás con aquella mujer, ahí estás con aquel varón, con cada familia, empoderándolos, llenándolos de tu presencia para servirte, para estar empoderados con tu presencia. Dice su palabra que tú guardarás en perfecta, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así es que la paz de Dios a través de esta canción inunda su casa, inunda su hogar y el Señor obra. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Cántelo. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Una vez más, dile. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Vamos, díselo. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Digámoselo. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Díselo. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Dile shalom. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 eres mi paz. Dile eres. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz.
Solo en ti, Señor, eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Dile, Jehová. Jehová Shalom, encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom, encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy, es libertad. Vamos a ver, muchas personas tienen la libertad como libertinaje. Un libertinaje en el cual pueden hacer lo que ellos quieran, hacer las cosas que ellos quieran. Inclusive encontramos jóvenes hoy en día que no se les puede corregir. Los padres no tienen derecho a corregirlos porque tienen total libertad de hacer lo que ellos quieran. Una sociedad en la cual cada vez los consume más en el pecado, en la inmoralidad, en la mentira, la manipulación. Y los jóvenes se sumergen en esos deseos, en esos sentimientos, en esas pasiones, ya que muchos tienen diferentes significados de cómo pueden encontrar o tener el concepto de libertad. Y es porque algunos se meten en la droga, en el vicio, en los cuales se encuentran placeres momentáneos, en tiempos de dificultad, y otros en el alcohol, pero van a una situación difícil en la cual involucran a sus seres queridos, a las personas más cercanas, nos involucran en esa supuesta libertad que ellos tienen y no aceptan dirección y corrección. ¿Por qué? Porque se sienten libres y que pueden hacer lo que ellos quieran, porque inclusive muchas personas se lo permiten, inclusive el entorno que los rodean viven esas circunstancias. En el mundo actual, el significado de libertad lo toman como un libertinaje en donde hay, hoy en día, los jóvenes pueden decir sobre cómo vivir la vida. Algunos en su identidad sexual, otros en su forma de vestir, otros en lo que quieren hacer con sus cuerpos, otros en vivir con quien ellos quieran. Una libertad que para cada uno tiene por nombre propio, y aún encontramos padres muy despreocupados por la situación de sus hijos, despreocupados por la situación en la cual ellos están enfrentando, están pasando, en los cuales ya como que no le ven ningún inconveniente, ningún problema. Algunos salen jóvenes, niñas embarazadas, otros salen muy temprano de sus casas, inclusive vemos ya jóvenes 14, 15 años con los cuerpos tatuados, otros con expansiones, otros con piercing, y no le ven ningún inconveniente. Y es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso para mí significa libertad. Esa es la libertad que yo quiero y anhelo, y no me gusta que nadie me corrija ni me diga nada. Algunos jóvenes lo tildan así. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra que nos dice el Señor. Quiero que me acompañe el libro de Salmos 51, verso 5. Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mire que venimos de un mundo en el cual el pecado sobreabunda. Pero ¿de dónde viene el pecado? Porque el rey David dice que en pecado lo concibió su madre, porque fue un hombre muy amado por Dios, pero también un hombre que cometió pecados, y él no entendía por qué supuestamente estaba en pecado si él estaba obrando bien. Pero ¿cómo él lo pudo entender que en pecado lo concibió su madre? Y era precisamente porque venimos de nuestros padres, Adán y Eva, que pecaron. Y desde ahí viene el pecado, y de ahí donde el hombre supuestamente tomó la libertad y pudieron hacer lo que ellos quisieran, cuando se les habían dado instrucciones en el paraíso que ellos no debían comer del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal. Pero ellos no le vieron ningún problema y prefirieron escuchar al enemigo, al diablo, y poder cometer el pecado, y se metieron en esa situación. Y mucho le pasa hoy en día, y venimos de esa generación de pecados, de desobediencia, y comenzó a través de nuestros padres, quienes vivían en el paraíso y lo tenían todo, pero el tentador, el pecado, entra y él los lleva a entrar en desobediencia.
Yo no sé si usted de pronto es de esos jóvenes que en la casa le llaman la atención y como que entra en rebeldía y yo soy así, mi vida es así, usted no tiene por qué corregirme, no tiene por qué decirme nada y como que salen a la hora que quieren, llegan a la hora que quieren y hacen lo que ellos quieren. Es mi libertad. Algunos dicen es mi vida, yo veré lo que hago con mi vida. Venga, y cuando están problemas, cuando están dificultades en un hospital, ahí sí tiene su papá o su mamá para que vaya y lo cuide o lo ayude a salir de la circunstancia, o de pronto que lo cogieron haciendo cosas incorrectas y lo meten en la cárcel, ahí sí su papá y su mamá tienen que le ayudar a sacar allá, ahí sí no hay libertad, ¿cierto? Entonces no entienden el significado de libertad. Por eso es que muchos lo toman, es como un libertinaje, pero que es mi vida y yo veré lo que yo hago. Así hay muchas personas que están viviendo una libertad falsa, una libertad de apariencias, una libertad en la cual quieren agradar a la sociedad, quieren agradar a su entorno, pero resulta que no están en Dios, están con el mundo. Y es precisamente lo que pasó aquí con Adán y Eva. Precisamente salieron de esa libertad que tenían con Dios, una libertad en la cual el Señor les había dicho que podían comer de todo lo que ve en el huerto, menos del árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal. Pero ¿por qué a usted y a mí cuando nos dicen no vaya a tal lado, no haga tal cosa, no se meta con esa persona, no hable con tal persona, no quiero que esté con tal amistad? Pero mire que eso como que más llama la atención y como que más se meten ahí, más van a esos sitios, más se meten con esa persona, más están haciendo esas cosas que no deben hacer porque no les edifica. Y es precisamente ¿por qué? Porque esas personas prefieren andar en esa circunstancia, situación, por desobediencia a sus padres, desobediencia a su autoridad, porque dicen es mi vida, venga, y por si es su vida, ¿por qué no tomar riendas sobre su vida cuando hay situaciones difíciles o situaciones en las cuales no hay cómo o forma de salir de esa circunstancia, pero prefieren vivir así, prefieren andar así? La libertad, porque el tema hoy es libertad, porque tiene muchos significados y el significado lo tiene una sociedad, una generación, un entorno, un pueblo, una familia que tiene una libertad totalmente diferente y la manejan a su acomodo. Por eso el rey David lo entendió, que él fue concebido en pecado y por eso esa naturaleza pecaminosa. Algunas personas dicen, pero los niños no tienen pecado, ellos no tienen pecado. ¿Pero de dónde vienen? ¿Cuál es la generación que viene detrás? ¿De dónde vienen esos niños? Algunos vienen sin el papá. Solamente la mamá lo tuvo y que el papá nunca respondió. ¿Será que ahí no hay pecado? ¿Será que ese niño no viene en pecado? Miremos las generaciones atrás. Los padres, de pronto los padres del niño vivieron en pecado, en desobediencia, pero los abuelos de ese niño, ¿cómo eran? De pronto eran fornicaciones, de pronto vivían en vicio, en alcohol. ¿Y será que no vienen de una generación de pecado en la cual cree que están en total libertad? Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8, vamos al verso 34. Juan 8, 34. Miren lo que nos habla el Señor Jesús. Dice, y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, pecado es del pecado, esclavo del pecado. Cuando la persona comete pecado, ya se vuelve esclava del pecado. Se vuelve esclava del pecado porque una persona que pronto abre sus sentidos a la pornografía, ya esa ansiedad, ese deseo se le despierta a la persona para estar metida en el pecado, mirando pornografía, inmoralidad sexual. El que mete vicio, de pronto empieza probando la marihuana y de pronto ya le gusta, ya quiere quiere seguir. No, es que esa es mi libertad, yo encuentro libertad en esa parte porque es que con la droga que yo consumo hay una libertad. Me olvido del problema del conflicto en que yo estoy y para mí hay libertad. Otros son esclavos del pecado en el alcohol. Los alcohólicos que cada 8 días tienen que estar tomando y como que esa es mi libertad, me gusta encontrarme con mis amigos, tomarme unas cervezas o tomarme unos tragos y en mí encuentro esa libertad porque estoy con los amigos que me siento bien. Claro que se va a sentir bien porque son precisamente los que le acolitan o le aceptan esa circunstancia, ¿cierto? Otros se deleitan en la mentira y la mentira en la cual cada vez el enemigo los ahonda mucho más a mentir hacia otras personas, otras situaciones que se le están presentando. Por eso el Señor Jesús les dijo, y Jesús les respondió, es cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted por qué se está haciendo en este momento esclavo? ¿O de qué está siendo esclavo? En la cual usted como que hay un deleite ahí, ¿cierto? Y como que ese deleite le dura un tiempo, mientras le dura el tiempo de la droga, ¿cierto? La marihuana, o el tiempo que le dura
el estar sumergido en el alcohol, el tiempo que logras sumergido en la pornografía o la moralidad sexual. Pero después, ¿cómo se siente esa persona? ¿Será que todavía sigue siendo libre según lo que le llama libertad en esta situación? Y es porque muchos buscan una libertad, pero buscan de Dios, pero sin desligarse de la esclavitud del mundo, y es para que no se hayas desarraigado de su mundo de pecado. Encontramos personas que van a la iglesia, oran, y son personas que uno los ve en la iglesia y dice están bien, pero resulta que esas personas todavía no hay libertad totalmente en Cristo, porque hay una libertad a medias. Es una libertad de la cual solamente la encuentran en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, en el momento de la administración, en el momento de la palabra, pero resulta que salen de ahí y entran en total esclavitud, porque el enemigo ya los tiene subyugados en sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos, su carácter, sus palabras, su voluntad. Yo no sé qué circunstancia está viviendo usted, si usted todavía quiere, todavía está peleando, está luchando entre sí mismo con la libertad, una libertad que la cual usted quiere encontrar en Dios, pero resulta que usted no se ha desligado de ese pecado que pronto lo tiene atado. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos 6 del 20 al 22. Romanos 6, 20 al 22. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire que aquí nos encontramos, como el apóstol Pablo dice, porque antes éramos esclavos del pecado. Si llegamos a la vida cristiana, llegamos a conocer de Jesús, usted y yo entramos en una libertad total del alma, la mente, el corazón, la voluntad en Cristo Jesús. Pero si el Señor nos sacó de esa esclavitud en que estábamos, no sé cuál era la esclavitud que usted tenía en su vida, pero si el Señor lo sacó de allá, ¿por qué vuelve nuevamente al mismo lugar? ¿Por qué vuelve nuevamente a ser esclavo del pecado si ya hay libertad en el Señor? Y muchas veces suceden es porque nos se han desligado de los amigos, compañías que tienen en el mundo, ¿cierto? Y como que vuelven otra vez y se juntan con esas personas. ¿Y qué puede tener, como dice la palabra, qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Si el Señor lo sacó de allá, ¿por qué todavía está con este tipo de personas? No, pero es que yo no le veo nada de malo, compartimos un buen rato, hablamos, inclusive le puedo hablar de Dios, pero si usted no está fuerte en esa área, ¿por qué está allá? ¿Por qué está todavía con los drogadictos? ¿Por qué está todavía con el vicioso? ¿Por qué está todavía con el alcohólico? ¿Por qué está todavía con el fornicario? ¿Por qué está todavía con el que ve pornografía? ¿No ve que vuelve y lo jala nuevamente y usted vuelve a ser esclavo del pecado? Eso es lo que nos habla acá el apóstol Pablo. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ese fin es muerte, porque no hay libertad, hay esclavitud. Y esa esclavitud lleva a la persona inclusive a la misma muerte, dependiente de la esclavitud donde estaba, donde lo tenía el enemigo. Dice, pues, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Venga, si éramos esclavos del pecado, ¿por qué ahora no somos esclavos de Jesucristo? Si en Cristo Jesús hay total libertad. Hay total libertad como en la mente, los pensamientos, los recuerdos, las palabras, las actitudes, la voluntad. Hay una libertad de la cual el mundo no nos la vende. El mundo no nos la puede dar. Porque el mundo nos vende solo esclavitud. Por eso lo dice él. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que lo que nos toca a nosotros. Cuando llegamos a conocer de Jesús, encontramos una libertad total. Por eso cuando la persona sale de un encuentro y dice, qué libertad, me gusta cómo me siento, hay una paz, hay una seguridad, hay una tranquilidad. Pero mire que ahí es donde comienza la verdadera lucha, la verdadera guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar quieto. De donde lo tenía atado usted, va a empezar a pelearle, a acosarlo, a arrinconarlo para volverlo a tener en el mismo sitio. Pero mire que acá dice algo muy importante el apóstol Pablo, que dice, pero por vuestro fruto la santificación. O sea que usted y yo debemos estar en santidad. La santidad es necesaria. ¿Cómo vamos a tener santidad? Con la oración. Y si usted todavía tiene luchas mentales, luchas en sus emociones, luchas en su área sexual, luchas en su carácter, luchas en sus decisiones, luchas en su voluntad,
debe entrar en tiempos de ayuno. Y esos tiempos de ayuno es para matar esa carne que en algún momento se quiere levantar y quiere volver a ser esclava del pecado, cuando ya está siendo libre en Cristo Jesús. Por eso el ayuno es lo más importante. Saque tiempo de ayuno para que pueda usted doblegar esa carne, matar esa carne, pero vivificar el espíritu. Hay una contradicción entre lo que es libertad y esclavitud, ya que nos habla que hay una libertad de hacer lo malo, o eran libres de la obligación de hacer lo bueno. Pero esa es la libertad. El Señor la llama esclavitud, ya que eran esclavos de lo que ellos pensaban, de lo que ellos sentían, pero también de lo que deseaban y también de lo que hablaban. Tal como hoy en día, que el hombre hace cosas a su parecer buenas y cree que son buenas, pero la realidad es que no son buenas, son malas ante los ojos de Dios. Porque como algunos dicen, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo puedo meter vicio, pero no le estoy haciendo mal a nadie. Puedo irme a tomar, no le estoy haciendo mal a nadie. Puedo mirar pornografía, no le estoy haciendo daño a nadie. Pero no se da cuenta que vuelve y se sumerge en la esclavitud y no es una persona que es libre. No es una persona que hay libertad. Cosas que aún se hacen a escondidas, que a los ojos de los demás son pecado, pero algunas las practican a escondidas, de modo pues que no se den cuenta los demás para que no lo juzguen o no le digan nada. ¿Cierto? Hagamos de cuenta cuando una persona es infiel. Cuando es infiel no va a exhibir esa persona, solamente se ven a escondidas y cree que nadie se va a dar cuenta en ningún momento, pero está siendo esclavo de esta infidelidad. ¿Por qué? Porque todo lo hace a escondidas. ¿Y quién lo hace a escondidas? Es el diablo que todo lo hace a escondidas. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido padre de mentira, pero el Señor saca todo a la luz. Por eso es tan importante que usted y yo vivamos una libertad, pero una libertad en Cristo, que es una libertad en la cual a usted y a mí nos da esa seguridad, esa confianza, esa paz, esa palabra, esa verdad, esa determinación, pero en el Señor, no en el mundo. Miremos ahí mismo en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Vamos al libro de Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que es lo que nos corresponde a usted y a mí. Salimos del encuentro, estamos siguiendo la iglesia, nos sentimos muy bien, hay paz, hay tranquilidad en el corazón, los pensamientos no nos perturban, ¿cierto? Pero cuando salimos de la iglesia, la reunión o el discipulado o el de la velada o del ayuno o del encuentro, empieza el enemigo a atacar porque no nos deja en paz, ¿cierto? Porque ya empezamos fuera, ¿cierto? Y ahí donde estamos fuera de la iglesia, donde él empieza a atacar. ¿Qué no corresponde a usted y a mí? No podemos estar todo el tiempo metidos en la iglesia, ya que estén en alabanza, adoración, palabra, ayuno, intercesión. No estamos todo el tiempo. Esos tiempos que no estamos en la iglesia, que no estamos allá buscando del Señor, debemos dedicarlos personalmente al Señor. Pero aquí nos dice el Señor, dice que debemos entrar a la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, en la palabra. La palabra es la que realmente nos da esa libertad, porque la mente es la que nos hace las malas pasadas, las malas jugadas, los recuerdos, los pensamientos. Pero viene la palabra y entra a calar en la mente, en los pensamientos, los recuerdos, y empieza a renovar los pensamientos, empieza a renovar los sentimientos, empieza a renovar el carácter, empieza a renovar las actitudes en Cristo Jesús. Por eso el Señor les decía: si permaneciereis en mí, o sea, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, un cambio en la manera de pensar con la palabra de Dios. Para ser libres, debemos entender que la palabra es la estrategia más fuerte que Dios nos da a usted y a mí para vencer los dardos del enemigo. La libertad viene en conocer la verdad, la cual viene es a través de Jesucristo. No es la verdad que nos vende los medios de comunicación, no es la verdad que nos vende el vecino, el amigo, no es la verdad que nos vende el expendedor de drogas, no es la verdad que nos vende el amigo que es alcohólico, no es la verdad que nos vende el amigo que es fornicario, no es la verdad que vende la persona que anda en infidelidad y traiciones. La verdad de la palabra, la verdad es Jesucristo, y esa verdad de con la cual usted y yo debemos levantarnos y andar a diario. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, 6. Mire lo que dice el Señor en cuanto a la libertad. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino que usted y yo debemos andar. Jesús, ya que Él es el camino al Padre, es el camino a la vida, es el camino al cambio. Jesús, ¿cierto? Y ese es el camino que vamos a andar. Ya no es el camino de la perdición, ya no es el camino de las tinieblas, ya no es el camino de la oscuridad, es el camino de la luz. Y ese camino es Jesucristo, que nos da total libertad. Esa libertad que usted y yo tanto estamos anhelando. No es una libertad que nos venden los gobiernos, no es esa libertad que nos vende una sociedad, no es esa libertad que nos venden en un colegio, en la universidad. No, la libertad que solamente la podemos sentir, vivir, experimentar, es directamente en Cristo Jesús. Y para ser libres debemos vivir y andar por ese camino, un camino en el cual debemos estar transitando, ya que es la palabra de Dios la cual viene y nos da esa libertad, esa seguridad. Y cuando entramos y nos sumergimos en la palabra de Dios, esa escritura viene y se nos revela nuestra vida, nuestro corazón, y hay una libertad, hay una paz, hay una seguridad. Porque recordemos cuando el Señor Jesús fue a lavar los pies a sus discípulos, y cuando llegó donde Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, no me lavará los pies a mí. Entonces le dijo: si no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, listo, entonces me lavará los brazos, las piernas, la cabeza. Pero el Señor le dijo: por la palabra que os he hablado, ya estáis limpios. O sea, démonos de cuenta que aún el mismo Señor Jesús dijo que la palabra ya nos limpiaba. La palabra es la que renueva y restaura. Por eso es tan importante que usted y yo realmente nos levantemos primeramente cada mañana con la oración. Segundo, la palabra. Voy a leer la palabra, pero voy a pedirle al Espíritu Santo que me dé entendimiento las Escrituras, que la palabra realmente entre en mi mente, que realmente entre en mi corazón y que obre, que transforme, que renueve, que restaure. O sea, que en usted y en mí debe haber esa pasión, esa seguridad, esa confianza, que la palabra me va a dar la libertad si yo la leo como el Señor nos lo habla a través de la palabra. Pero ¿cómo usted y yo podemos ser realmente libres? Mire que lo habla el Señor en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? Si el Hijo os libertare, Jesucristo. Él es el único que nos puede libertar. ¿De dónde? De las tinieblas, de lo que venimos hablando. Del yugo, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el engaño, la traición. Él es el único que nos puede dar libertad. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo. Él es el único que nos puede libertar. Pero en usted y en mí está la decisión de que yo quiero ser libre en el Señor, en Cristo Jesús. Porque resulta que todo lo que me ofrecieron, me vendieron a mí, iba a ser libre. Pero mentiras, me volvió un esclavo de lo que yo estaba pasando, de lo que estaba viviendo. No sé cuál era la circunstancia que usted estaba viviendo y era esclavo. Entonces la libertad que nos vendía el mundo era una libertad que nos ataba a hoy, nos hundía aún mucho más en la inmoralidad y en el pecado. Pero el Señor Jesús viene y nos da la idea, nos vende la idea de que usted y yo podemos ser libres. Y podemos ser libres es a través de Él. Esa libertad está en Cristo Jesús, quien viene a hacernos libres de toda atadura, todo yugo, toda opresión, toda oposición, toda barrera que se haya presentado en nuestras vidas. Pero es el Señor que está obrando a través de nuestras vidas. Pero miremos también lo que nos habla el Señor en el capítulo 3 de Juan. Juan 3:3. Juan capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algunos cristianos que no tienen seguridad, que no tienen paz, no tienen libertad, no tienen confianza, no hay ningún cambio, son unos religiosos. Algunos son domingueros. ¿Y es porque no ha habido un cambio? Aquí lo dice el Señor Jesús: porque no han nacido de nuevo. Resulta que Nicodemo era uno de los líderes principales del Sanedrín, o sea, era una persona de un rango alto en el pueblo judío. Y este hombre va de noche y busca al Señor Jesús. Según la palabra dice que este hombre más o menos tenía 70 años. Y va a buscar al Señor Jesucristo para que él había escuchado hablar de Jesús, pero él sabía que él era el Cristo. Y él viene y lo busca al Señor para hablar con él. Pero viene el Señor y le dice que un hombre conocedor de la palabra, porque era un hombre conocedor de la palabra, Nicodemo. Pero el Señor le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre se queda asombrado cuando el Señor Jesús le dice esa pregunta al Señor: o sea que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo no pudo entender que el mismo hombre que tenía el conocimiento de la palabra no tenía la revelación de la palabra? Así hay personas
que escuchan la palabra, conocen de la palabra, pero no tienen revelación. O sea, son doctos de la ley. Este hombre era un docto de la ley, pero no tenía la revelación de la palabra. Por eso el mismo Señor Jesús se lo habló, se lo dijo, que tenía que nacer de nuevo. Y es porque muchos no han nacido de nuevo. Por eso le digo, solamente van a la iglesia, reciben la palabra, inclusive han ido a un encuentro, inclusive han sido bautizados en agua, pero no han nacido de nuevo. Y todavía está esa lucha de la esclavitud porque no hay libertad, no han sido libres. Ya que para ser libres es necesario a usted y a mí nacer de nuevo, tal como sucedió con este hombre, con Nicodemo. Era un hombre que prácticamente tenía conocimiento de la palabra, pero no entendía cómo podría ser libre si prácticamente él creía que estaba siendo libre porque conocía la palabra de Dios, pero no tenía revelación. Pero cuando conoce al Señor Jesucristo, tiene la revelación y el entendimiento por qué tenía que nacer de nuevo. Y usted y yo, cuando conocemos a Jesús, entenderemos que realmente en Él podemos ser libres. Por eso miremos en el libro de Juan, capítulo 4, verso 1. Perdón, Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire que acá encontramos algo muy importante. ¿Por quién fue movido Jesús? En el poder del Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesucristo, después de que él fue bautizado en aguas, dice la palabra que Juan el Bautista lo sumergió en el agua. Dice que cuando salió el Señor Jesús del agua, dice que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, forma corporal sobre Jesús. Y dice que el Padre le dijo, he aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia, ¿cierto? Y prácticamente estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero realmente ahí empieza el ministerio del Señor Jesucristo cuando recibe al Espíritu Santo. Es cuando ya empieza. Por eso usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para que haya total libertad en todo lo que vayamos a hacer. Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero es el único que nos da la claridad y el entendimiento en todo. Por eso para poder ser libres lo necesitamos a Él, ya que Jesús fue movido y llevado por el Espíritu Santo y fue lleno del mismo Espíritu, y así es como pudo vencer al tentador, al diablo. O sea, no lo hizo en sus propias fuerzas, no lo hizo en su conocimiento, no lo hizo en su poder, lo hizo en la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo tenemos libertad, tenemos que depender del Espíritu Santo, ya que el Señor quiere darnos esa libertad, pero en la fuerza, en el poder, en el conocimiento, en el entendimiento del Espíritu de Dios, para poder ser libres. Hay personas que están buscando libertad de pronto nuestras situaciones, nuestras circunstancias, buscando un consejero, buscando un psiquiatra, buscando un psicólogo, de pronto estar internado en una clínica para encontrar libertad a esos pensamientos que los tienen frustrados, oprimidos y angustiados con zozobra e incertidumbre. Por hoy el Señor está hablando en la palabra que la libertad la podemos encontrar es en el Señor Jesucristo, pero para poder vivir y andar en esa libertad tenemos que estar en Cristo Jesús, pero también tenemos que buscarlo a diario, tenemos que orar, tenemos que clamar, meditar, estudiar la palabra, pero también tenemos el ayudador, al Espíritu Santo, el cual nos da esa claridad, ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación, esa confianza, esa seguridad, esa libertad que el Señor Jesús nos quiere dar a través del Espíritu de Dios. Hoy quiero clamar y pedirle al Señor que esa libertad venga a su vida, venga a su alma porque está cautiva, venga a su mente porque es una mente que está frustrada y oprimida por el pecado, pero que el Señor quiere darle libertad. Solamente es que usted tome decisión de buscarlo, de perseverar en la oración, en el clamor, en la intercesión, pero también deseo hacer un ayuno para que yo pueda ser libre y pueda encontrar realmente esa libertad que me vende el Señor. Por eso el mismo Señor nos habla en el libro de Hechos 1:8, que lo hemos visto en varias oportunidades. Y ese libro, esa palabra, mire lo que nos habla la palabra en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cada vez que usted y yo buscamos la presencia del Espíritu Santo, hay poder. Hay poder para vencer toda cautividad. Hay poder para vencer toda tiniebla. Hay poder para vencer toda oscuridad en el poder del Espíritu Santo. Y fuera de eso nos lleva a ser testigos de una libertad. Oiga, pero usted no era el que yo me lo he encontrado en tal parte. Oiga, usted no fue el que yo estuve en el bachillerato y usted era un borracho. Oiga, usted no era el que le metíamos vicio y porque está tan diferente, porque hay algo raro en usted, algo diferente en usted. Hay una libertad y esa libertad ya viene a través de Jesucristo en el poder del Espíritu de Dios.
La única manera de poder vencer es a través del Espíritu de Dios, el cual nos da total libertad de toda esclavitud en el cual el enemigo nos tenía subyugados. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, 12 al 13. Miren lo que nos habla acá el apóstol Pablo. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire que este cuerpo, el cual usted y yo tenemos, cuando conocemos de Jesús, ya no nos pertenece. Antes lo prestábamos para la inmoralidad, para el pecado, para el vicio, para el alcohol, para la pornografía, para toda clase de deseos que lo queríamos meter. Estaba libre este cuerpo. Pero ya cuando conocemos de Jesús, mire lo que nos habla el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una concupiscencia es cuando la persona todavía se deleita en el pecado, todavía se deleita viendo pornografía, todavía se deleita en el vicio, en el alcohol, pero ya lo había dejado, pero de pronto un poquito vamos a probar a ver cómo nos va. Esas concupiscencias, pero esa concupiscencia lo puede llevar nuevamente a estar atado en el pecado, a ser esclavo. Por eso prestó el cuerpo nuevamente a estar sumergido en la esclavitud del pecado. Lo dice acá. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. O sea, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo ya le pertenecen al Señor y deben ser como instrumentos de justicia para Dios, para glorificar a Dios. Ya no podemos obedecer a los deseos de la carne, por más fuertes que sean. Debemos doblegarlos a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración, porque ya son instrumentos de justicia para Dios. Ya no tengo dominio sobre ellos. Esos miembros ya le pertenecen es al Señor, y el Espíritu Santo es el que me debe de dar esa firmeza, esa comisión, que ya no me dominan a mí, sino que el Espíritu Santo que tiene el control y los gobierna. Miremos lo que nos habla el apóstol Santiago. Creo que me acompaña al libro de Santiago, capítulo 1, 13 al 14. Santiago 1, 13 al 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero mire que yo encontraba que cuando es tentado, ¿pero por qué es tentado? Porque le ha dado cabida al enemigo. Entonces el enemigo viene y lo tienta, lo zarandea, y como que la persona empieza a tambalear, y como que sí, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no oro, ay no, eso ya me aburrimiento. Y el enemigo así entra con toda la artillería y la doblega a la persona y lo lleva nuevamente al pecado, para que vuelva nuevamente donde lo tenía atado, en esclavitud. ¿Y dónde quedó la libertad que encontró en Cristo Jesús? Y es precisamente porque hay cosas que no hemos entregado, no hemos clavado y cancelado en la cruz de Calvario a diario. Por eso es que usted debe examinarse. ¿Qué lo perturba a usted? Sus pensamientos, sus actitudes, sus carácter, sus decisiones, sus deseos, sus pasiones, de pronto su lujuria, su deseo sexual que no lo ha entregado. Vaya a la oración y clámele al Señor que usted necesita ser libre, que hoy crucifica esa carne, crucifica esos pecados, porque usted necesita la libertad en Cristo Jesús, que es la que usted tanto anhela. Ya que la contaminación viene por toda codicia que hay en el corazón del hombre, y es porque el corazón está todavía atado a los deseos de la carne, atado a ese pasado pecaminoso. Miremos lo que nos habla el Señor en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿será que sí queremos que venga el reino del Señor, pero no entregamos nuestro reino? Ese reino que nos gobierna los deseos y las pasiones. ¿Será que lo entregamos para poder entrar y entronarse el reino de Dios en nuestras vidas? A veces hacemos esa oración que es del Padre nuestro: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero no queremos que se haga la voluntad de Él. Queremos que se haga mi voluntad, para que sea obrando en mi vida, a través de mi voluntad. O sea, como acomodamos las cosas para que Dios lo haga. Y ya no es el reino de las tinieblas, ahora debe gobernar es el reino de Jesús. Y para eso necesitamos despojarnos de ese reino de oscuridad. Hoy vamos a orar por esas personas que todavía tienen problemas en sus pensamientos. De pronto todavía la esclavitud, el reino de las tinieblas, como que todavía los quiere jalar
a estar gobernados por el pecado. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por esas personas que no hay libertad, Padre. Una libertad pasajera, una libertad que solamente encuentran cuando van a la iglesia, cuando van a la oración, cuando van al ayuno, cuando leen la palabra, cuando realmente se someten, pero vuelve el enemigo y los ataca y los doblega y los lleva a la esclavitud. Hoy oro, Padre, que la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios entre a la raíz de su alma, su mente y su corazón. Que la sangre de Cristo entre y rompa todo yugo, toda pesadez, todo cansancio, toda venda, todo velo, todo espejismo, toda escama, toda tiniebla, toda oscuridad. Se pure en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Yo declaro que la sangre de Cristo limpia sus conciencias de obras muertas. Padre, llamo libertad a todas las áreas de su vida y su corazón. Oro, Espíritu de Dios, entra, gobierna cada una de las áreas de su vida y su corazón, y que ellos vivan en la libertad del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús, colócales el querer como el hacer en tu palabra. Que tu palabra la busquen día y noche, que memoricen textos bíblicos, pero que también se sometan a los mandamientos y estatutos que tú has asignado a través de la palabra, para que puedan realmente ser libres. Bueno, vamos a escuchar un tiempo más de alabanza, adoración. Vamos a alabar, a adorar al Señor, a glorificarlo y a exaltarlo. Ya viene una palabra de verdad, una palabra en la cual el Señor usa un siervo de Dios, un hombre en transformación, un hombre en cambio, un hombre en el cual el Señor lo sacó de la esclavitud del pecado, pero también lo ha llevado a total libertad. Un hombre que ha tenido luchas, dificultades en su corazón, en sus emociones, pero el Señor lo ha llevado a ser un hombre perseverante, constante, un hombre decidido en la palabra, en el conocimiento, que ha tenido tiempos de ayuno para poder doblegar esa carne y cancelarla en la cruz, pero el Señor le ha dado claridad y entendimiento de que en Él es en el que está la libertad. Y le oro y le pido al Señor que lo mantenga así firme en esa libertad en Cristo hasta la eternidad en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. No se vaya, porque esta palabra también viene para usted y tiene que ver con la libertad que le falta en sus finanzas. Y continuamos con esta canción que lleva por título Sé Entronado de Bethel Music. Es una canción en la cual yo le invito a usted para que reconozca al Señor en su vida, para que recuerde que usted y yo debemos darle lugar a Él en todo. Hay algo muy importante que dice su palabra, y es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y asimismo nosotros debemos saber que Él nos guía como ese consolador a toda verdad en Cristo Jesús. Así es, yo le invito para que levante ahí sus manos si usted necesita esa libertad de parte de Dios, para que le diga al Señor que a través de esta alabanza, esta adoración, que Él obre en su vida, Él obre en usted. Pero también le invito para que haya paz en su corazón. Le invito para que usted se desconecte de lo que tiene alrededor, de esos problemas, de esas situaciones, esas circunstancias. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, la palabra que habla de liberación, de libertad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cambias, amado Dios, porque tú nos escoges, nos llamas, aún de lo más vil y menospreciado, Señor, nos levantas para avergonzar al sabio Dios. Cantamos la canción de eterna adoración, y con el cielo unimos nuestra voz. Grande fidelidad y gracias infinita del Rey que se entregó y se sacrificó. Entronado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno, tú eres Dios. A ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios.
nuestro caminar y hasta la eternidad. Nuestro clamor será Jesús glorifica. Nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro amor será a Jesús glorifica. Jesús glorifica. Canta con nosotros, dile. Siempre entonado en la adoración de mi generación, eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Una vez más. Entronado en la adoración de mil generaciones, eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Así es, dice su palabra que son 144,000 sellados, parte de su remanente. Dice su palabra que aún hay 7,000 intercesores que no han doblado rodilla ante Baal. Recordemos que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, pero aún nos ha sellado con su Espíritu. Nos ha llevado a entender el poder de su sangre y cómo a través de ella somos escogidos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y te doy gracias. Dile, te exaltamos. Te exaltamos, tú eres Dios. 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 Díselo una vez más. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Díselo. De mi generación eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Padre amado, gracias Señor Jesús. Hoy oramos por esas familias, amado Rey Celestial, que se conectan con esta transmisión. Las bendecimos con la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, Jesús, tu Hijo amado, Señor. Padre, bendecimos, Señor, esta
casa, de ese hogar, esa familia que acaba de recibir esta palabra, Dios. Y te pedimos también, Señor, que obres durante esta semana, Señor, que des fruto aún durante este mes y que lleves, Señor, de gloria en gloria a cada uno de ellos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, iglesia, vamos a continuar en ese mover del Espíritu Santo y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha dado libertad, porque nos ha dado gozo. Y vamos a cantar esta canción que se llama Damos honor a ti, porque eso es lo que hay que hacer todo el tiempo. Dan honor, alabanza y gloria a Dios por su Espíritu Santo, por la libertad que ha descendido sobre nosotros, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Gracias te damos, Dios, porque eres sublime, porque eres eterno, Señor. Gracias te damos, Padre. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti. Admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
Señor, a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Díselo ahí juntos. Porque no hay otro Dios como tú. 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 Así es, iglesia. Allá quiero que en sus casas le pidan al Señor y le den gracias. Y le den gracias por todo lo que ha hecho. Les pido que no se muevan porque ya viene la palabra de la ofrenda. Hola iglesia, buenas noches. Qué privilegio volver a estar aquí con ustedes. Le doy gracias primeramente al Señor por permitirme estar aquí y por darme una palabra para poder compartírselas a ustedes. Y como bien ya el pastor nos lo había estado hablando en la prédica sobre la libertad, el Señor me daba 3 palabras que voy a compartir con ustedes. Así que le pido que aparte toda distracción, aparte toda cosa que pueda estar alrededor suyo, y ponga atención, sobre todo a usted, varón, que tiene dificultades en su área financiera, y ponga cuidado a lo que el Señor está hablando para que pueda empezar a practicarlo, para que pueda empezar a hacer las cosas que el Señor quiere que empiece a hacer, para que todo cambie, porque solo con el Señor, como ya lo dijo el pastor, solo por medio de Jesucristo podemos tener ese cambio. Así que quiero que me acompañen a Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Y dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Nótese que en el verso 2 habla claramente: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice que el primer verso claramente lo especifica: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una palabra que es clara, porque dice que tenemos que estar sometidos a la obediencia a Dios. Y yo entiendo que muchas veces es difícil contener nuestros deseos, contener nuestras pasiones, o incluso simplemente el hecho de tomar decisiones sin consultarle a nadie. Pero recordemos, amigos, que somos guiados por Cristo ahora, somos guiados por Jesús. Deberíamos llamarnos los mesiánicos, porque seguimos al Mesías. Entonces, con ese entendimiento de que somos guiados por Jesús, ¿cómo vamos a seguir actuando igual que antes? Así sea en la más mínima decisión que tomemos diaria, debemos poner todo a manos, en control del Espíritu Santo, y eso es andar en el Espíritu. Y por eso es que el verso 1 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues si andamos conforme al Espíritu, podemos tener garantía de que no vamos a tener más esos errores, no vamos a fallar en las decisiones, en las cosas que hacemos, que decimos: no, pues yo ya soy grande, yo hago esto y lo otro y ya yo veré después. Pero ante Dios no tenemos excusa. Él nos ve. Dice en su palabra que para Él es lo mismo las tinieblas que la luz, porque Él es luz y no podemos esconder nada.
Hay una parte en los Salmos donde dice que ¿a dónde me esconderé de la presencia del Señor? Si estará en lo más alto de las montañas, ahí estás tú. Si hiciera el estrado en el infierno, aún tú estarías ahí. Entonces, querido amigo, querida amiga, les aconsejo que recuerden que el Señor en todo tiempo está viendo. En todo tiempo nos está observando y en todo tiempo Él sabe lo que vamos a hacer. Dice en su Salmo 139 que Él conoce nuestras palabras antes de que las pronunciemos. Por eso es que debemos estar permaneciendo en la presencia del Espíritu Santo, siendo esclavos, como lo decía el pastor, porque si vamos a la palabra, dice que somos siervos, pero la traducción más genuina sería esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo. Porque hace poco leía un libro que es Cerdos en la Sala, donde habla precisamente de este tema. Que si somos libres y no llenamos la casa con Cristo, vamos a seguir igual que antes. Entonces, quiero que me acompañen a 2 Corintios 3, el versículo 16 y el 17. 2 Corintios 3, 16 y 17. Y dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué más claro que esto? El mismo apóstol Pablo nos habla bastante claro, incluso desde los Romanos, en Efesios, en Filipenses, incluso en Colosenses, y él nos habla con claridad. Nos habla de que tenemos que depender del Espíritu Santo. Aquí lo dice el verso 17, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces vemos que es con el Espíritu de Dios. Tenemos que invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe, porque recordemos que el Espíritu Santo también es una persona, y una persona muy importante, porque si miramos las Escrituras, cuando Jesús se fue, dijo que os conviene que yo me vaya porque os entregaré al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y entonces ¿quién está aquí en la tierra para ayudarnos? El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Si no invitamos al Espíritu Santo, no vamos a tener al Padre ni al Hijo. Claro, cuando somos bautizados, Jesús está en nosotros y entra el Espíritu Santo, pero lo que debemos añorar es ese derramar del Espíritu Santo, ese bautismo directamente de Él, para que podamos tener los dones, para que podamos tener esa firmeza en Dios, para que sepamos qué es depender de Dios. No que porque ya vamos a la iglesia muchos años, entonces hacemos y deshacemos lo que queremos. Simplemente porque una decisión es pequeña, por ejemplo, ir a comprar una casa o ir a hacer un negocio, y yo voy y hago lo que quiero y ya. Y después, como muchas veces nos ha dicho el pastor, después metemos a Dios. No, Dios está ahí conmigo. Pero cuando pasa algo malo, dice el proverbio que el hombre maquina en contra de Dios, y cuando pasa algo se irrita contra Dios, ¿cierto? O sea, hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice, pero cuando pasa algo, ahí sí es culpa de Dios. Y si nos damos cuenta, ese es el pensamiento de la generación de hoy en día. Qué tan fácil es echarle a Dios la culpa de los muertos, de las dificultades, de las enfermedades, pero no nos damos cuenta que cada persona en este mundo tomamos decisiones y muchas veces ni siquiera le decimos a Dios: ¿será que está bien esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? No. En mi caso, he aprendido muchas veces que por tomar decisiones a la ligera, cuando me estrello, ahí sí es cuando me doy cuenta que Dios tenía razón. Y es como lo hemos hablado muchas veces, o lo ha hablado el pastor. El Señor es un Padre para nosotros. Dios es un Padre, y muchas veces nos dice: bueno, hágale. Nos permite, así como nuestros padres, que muchas veces nos decían cosas y simplemente como no hacemos caso, pues hasta que nos estrellemos. Pero qué tan bueno sería que nosotros, ya siendo seguidores de Jesús, empecemos a poner en las manos de Jesús todo, en las manos del Espíritu Santo, todo lo que vamos a hacer para que todo vaya bien. Incluso desde el momento en que nos vamos a levantar, qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a hacer hoy. Son cosas que al principio parecen una locura, y hay pastores incluso que dicen que uno no debería pedirle consejo a Dios de todo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Será que el andar con el Espíritu es hacer lo que se me da la gana y después mirar a ver qué? Como dicen por ahí en los memes, yo después resuelvo. No,
El Señor nos ha dicho que tenemos que depender de Él. Y para ustedes, familias que me están escuchando, hay una buena o una promesa, por así decirlo, que viene cuando empecemos a someternos a Dios, que vamos a empezar a tener cambios y cosas diferentes, y lo primero va a ser en el corazón, porque dice en 1 Samuel 2, versículo 1, 1 Samuel 2, versículo 1 dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocijará en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Vamos a tener eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la paz va a entrar primeramente en nuestro corazón. Pero vuelvo y les repito, tomando en cuenta lo que hemos hablado antes, sometiéndonos a Dios, porque como el mismo pastor lo dijo, podemos estar en el vicio, en las riquezas, en los placeres, en cualquier otra cosa que nos vende el mundo para vendernos disque falsa libertad. Si se han dado cuenta, muchas de las canciones hoy en día promueven que la libertad, que podemos ser libres de expresarnos como es, pero eso no es lo que dice la palabra. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo: sométanse a mí, y después ahí sí tendrán lo que estamos leyendo aquí, que es: mi corazón se regocijará en Jehová, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a entrar a nuestro corazón y va a haber una paz, una tranquilidad que no necesitamos absolutamente de nada. Podemos comprender y entender que el Señor nos va a bendecir en todo lo que hagamos, como le dijo el Señor a David, que lo bendecirá por todos sus caminos. Pero hay unas cosas que a veces no tenemos en cuenta, como muchas veces lo he dicho, es como las letras pequeñas de un contrato. Leemos y creemos, desatamos o atamos promesas, desatamos promesas o reclamamos riquezas y cosas, bendiciones para nosotros, pero no nos sometemos a Dios primero. Entonces, muchas veces he visto en muchos lugares, e incluso yo he cometido ese mismo error, que es dar buenas nuevas, dar bendiciones, dar esto. Y sí, claro que sí, el Señor es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, si no nos sometemos, ¿cómo pretendemos tener bendiciones? ¿Cómo pretendemos que en nuestra economía nos vaya bien si no nos sometemos a Dios? ¿Cómo pretendemos que nuestra empresa fluya a voluntad del Señor si es como que no, un negocio y hagámosle de una vez y ya, lo que fue? Ay, no, Dios, es que eso como que Dios no quería. Pues claro, si no preguntamos, si no conocemos la voluntad de Dios. Un día de estos le preguntaba a mis abuelos precisamente: ¿ustedes conocen cuál es la voluntad de Dios? Esa es muchas veces una pregunta que debemos hacernos todos los días. Y así como el Señor habló con Moisés y los profetas, ¿cómo no nos va a decir a nosotros? Dice su palabra que es un beneficio del Rey que el Señor nos dé a conocer sus secretos, sus misterios. ¿Por qué hoy no vamos a poder hacer lo mismo? Ya basta de andar creyendo en las prédicas de muchas personas. Vayamos primero a la oración y a la lectura de la palabra, porque así como nos ha dicho el pastor, tenemos que primero filtrar todo con el Espíritu Santo, ir a la palabra de Dios, porque esa es la única forma que podemos tener certeza de que estamos siendo guiados de verdad. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber que lo que nos está hablando el Espíritu es el Espíritu de Dios realmente? ¿Cómo sabemos si eso que estaba pasando en nuestra mente, que nos dijo el pastor o que escuchamos en una prédica o lo que sea, viene de Dios si no leemos la Biblia? Muchas de las personas que me están oyendo en este momento no leen la Biblia, y muchas veces como que un versículo y lo comparten en el estado y listo, ya. No, eso no se trata de eso. No se trata de andar exhibiendo en redes que esto y que lo otro. No, se trata de someterse a Dios. Yo mismo lo he vivido en carne propia, que me someto a Dios por un tiempo y cuando me descuido vuelve otra vez el enemigo con los ataques. Y claro, es como el mismo apóstol Pablo decía: yo mismo no creo haberlo alcanzado, pero es que eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo: luchar, mantenernos en esta guerra, porque somos soldados. Entonces, si somos soldados y no nos sometemos a nuestro Rey, ¿qué vamos a hacer? Entonces los dejo para que piensen, para que mediten con estas palabras, para que tomen en cuenta las decisiones y las cosas que han hecho hasta el día de hoy y por qué han pasado circunstancias difíciles en sus vidas. Porque muchas veces
decimos que es una prueba de Dios. Claro que sí, es la más fácil de decir, pero si nos damos cuenta que Dios nos dijo, porque dice en el proverbio que los justos serán avisados, o sea, verán el peligro, los avisados verán el peligro y se apartarán, pero si nos está avisando Dios y no nos quitamos, después no, que es que el diablo, que es que Dios, no. Entonces nos toca someternos a Dios, someternos al Espíritu Santo para poder ver respuestas realmente, para que Samuel, 1 Samuel 2 capítulo 1 se cumpla en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque acuérdese lo que dice la palabra, que del corazón habla la boca, de lo que tenemos en el corazón habla la boca, parafraseando aquí un poco. Así que, iglesia, los dejo para que reflexionen, para que mediten en la palabra de Dios y en la oración, que no nos dejemos engañar por el enemigo, porque así como el enemigo vino a tentar a Jesús con palabra, con Biblia, así mismo hoy está haciendo lo mismo. Por eso la palabra dice que Él es como un león que está rugiendo, un león rugiente que está ahí acechándonos todo el tiempo. Entonces, si nos descuidamos solamente con que escuché una prédica el fin de semana, o esta mañana escuché la dosis diaria, o el mensaje que da el pastor todos los días y ya, no podemos estar así. Si nos damos cuenta, el mismo Jesús tuvo que pasar un proceso, ¿cuánto más nosotros que somos simples humanos? Les agradezco por haber estado con nosotros hasta este tiempo. Iglesia, nuevamente les digo, reflexionen por este tiempo, porque este no es el tiempo de andar acostados o de andar en nuestros pensamientos rondando, porque el Señor me ha mostrado en este último tiempo que es tiempo de guerra, es tiempo de andar batallando, no es tiempo para andar distrayéndonos en las cosas. Eso no quiere decir que no vayamos a tener salidas o cosas, no se trata de eso, se trata de distribuir bien el tiempo y empezar a hacer las cosas que de verdad importan. Así que, iglesia, les doy muchas gracias por estar hasta este momento y que Dios los bendiga.